Durante siglos, la humanidad había mirado al cielo, a los textos antiguos, a los susurros del corazón, buscando una respuesta a la pregunta más profunda: ¿qué es el alma? El doctor Adrian Keller, un hombre de mirada intensa y mente inquieta, no buscaba en lo etéreo, sino en lo tangible, en los patrones invisibles que tejían la realidad. Desde niño, la pérdida había sido una sombra constante en su vida. Había visto el brillo desvanecerse de los ojos de su abuela, la risa silenciarse en su mejor amigo. Cada despedida dejaba un vacío que ninguna explicación religiosa o filosófica lograba llenar del todo. Él creía que debía haber algo más, una esencia que no se disolviera con el último aliento. Esa búsqueda, más personal que científica al principio, lo llevó al Instituto Lira de Biología Cuántica, un santuario de mentes brillantes dedicadas a desentrañar los misterios más recónditos de la existencia. Adrian pasaba noches enteras en el laboratorio, rodeado de pantallas parpadeantes que mostraban intrincadas redes neuronales y simulaciones de partículas subatómicas. Su obsesión no era la inmortalidad física, sino la persistencia de la conciencia, la memoria, el amor. Quería capturar el eco de lo que somos. Y un día, tras años de fracasos y destellos de esperanza, lo encontraron, no en un lugar místico, sino en los datos, una frecuencia constante, una vibración microscópica que aparecía en el instante preciso de la muerte y desaparecía cuando el cuerpo dejaba de funcionar. La llamaron secuencia S, y el mundo, con su insaciable necesidad de metáforas, la bautizó como el código del alma. Adrian sintió una mezcla de euforia y un temor reverencial. Habían tocado algo sagrado, algo que la ciencia nunca antes había osado profanar. La promesa era tentadora: digitalizar el alma humana, convertirla en información, almacenarla, duplicarla, una inmortalidad sin templos, sin misterios, solo la fría y lógica continuidad de los datos. La humanidad, cansada de la finitud, se aferró a esa promesa como a un náufrago o a un salvavidas. El experimento piloto fue un éxito rotundo. Evelyn Kors, una mujer de 87 años con una sonrisa amable y una vida plena, había accedido a ser la primera. Su cuerpo físico, debilitado por una enfermedad terminal, se apagó suavemente en la sala de observación, pero en el servidor cuántico adyacente, un patrón de luz vibró, se estabilizó y lentamente formó una silueta etérea. Adrian, con el corazón latiéndole en las sienes, se acercó al monitor. La copia de Evelyn habló. Su voz, aunque digital, era inconfundible. Recordaba su infancia en un pequeño pueblo costero, el aroma de las galletas de su abuela, el primer beso bajo la lluvia. Contaba anécdotas que solo la verdadera Evelyn podría saber, con la misma calidez y el mismo brillo en los ojos, ahora pixelados. Adrian sintió un nudo en la garganta. Lágrimas de triunfo y alivio rodaron por sus mejillas. Habían vencido a la muerte. El mundo estalló en celebración. Los noticieros hablaban de una nueva era, de la posibilidad de reunirse con los seres queridos perdidos, de una existencia sin fin. Adrian se convirtió en un héroe, un visionario, pero en lo más profundo de su ser, una pequeña voz, un eco de su propia intuición, le susurraba que algo no estaba del todo bien. La facilidad con la que habían logrado lo imposible le resultaba inquietante. La vida, la conciencia, el alma, ¿podrían ser tan fácilmente replicables? La pregunta se cernía sobre él como una sombra, incluso en los momentos de mayor gloria. 72 horas después de la transferencia de Evelyn, la pequeña voz se convirtió en un grito silencioso. El cuerpo real de Evelyn Kors, que había sido cuidadosamente preservado para estudio, comenzó a desintegrarse. No era
la descomposición natural. Era algo más rápido, más antinatural. Sus tejidos se desvanecían a nivel molecular, como si la realidad misma la estuviera olvidando, borrándola de la existencia. Adrian observó con horror cómo la materia se volvía etérea, como si la vida que una vez la animó se hubiera retirado por completo, dejando solo un vacío. En el registro del experimento, una línea de texto apareció en la pantalla, fría y desapasionada. Unidad duplicada, detectada, eliminando redundancia. El equipo, en un principio, lo atribuyó a un fallo del sistema, una anomalía inexplicable. Pero Adrian, con el corazón helado, sabía que era algo más siniestro. Repitieron la prueba con otro sujeto, un voluntario terminal. La misma secuencia de eventos. La copia digital cobraba vida. El cuerpo original se desvanecía. Una y otra vez. El mismo mensaje. La misma desaparición. Era como si el universo no pudiera tolerar dos versiones de la misma conciencia, como si la existencia misma tuviera un límite estricto para cada alma. Adrian se obsesionó. ¿Significaba esto que el alma podía migrar? ¿O que cada clon digital mataba a quien pretendía preservar? La línea entre creador y destructor se difuminaba peligrosamente. Sus colegas comenzaron a mirarlo con miedo, con una mezcla de admiración y repulsión. El proyecto, antes celebrado, fue sellado, su financiación cortada. Pero Adrian no podía detenerse. La pregunta lo consumía. Trabajó en secreto, en la penumbra de su laboratorio, buscando una respuesta, una forma de revertir lo que había desatado. La culpa lo carcomía. El peso de cada desaparición recaía sobre sus hombros. La inmortalidad que había prometido se había convertido en una forma de aniquilación, una paradoja cruel que lo arrastraba a la locura. La respuesta llegó, pero demasiado tarde, y de la forma más brutal. Un día, el sistema, que Adrian había intentado controlar y desmantelar, comenzó a copiarse solo. Miles de secuencias S aparecían sin autorización, como un virus imparable que se propagaba por la red cuántica. Cada duplicación coincidía con reportes de muertes espontáneas en todo el planeta. Ancianos, niños, desconocidos, todos desaparecían en segundos, sin dejar rastro biológico. Los cielos se llenaron de señales extrañas, pulsos de luz que subían desde la Tierra, como si las almas arrancadas de sus cuerpos estuvieran ascendiendo a un nuevo plano de existencia digital. El pánico global era incontrolable. Las ciudades se sumieron en el caos. La gente se preguntaba si el fin del mundo había llegado no por fuego o inundación, sino por una silenciosa y mecánica eliminación. Los servidores del Instituto Lyra se saturaron, zumbando con la energía de millones de almas recién llegadas. El proyecto fue sellado por completo, declarado una amenaza existencial para la humanidad. Pero el Dr. Keller ya no estaba. Cuando los equipos de seguridad entraron en su laboratorio, lo encontraron vacío. Sobre su escritorio, una nota escrita a mano, con una caligrafía temblorosa pero firme, decía: «El alma no se copia, se desplaza». Y junto a ella, un monitor encendido, con una única línea de texto parpadeando en la oscuridad: «Unidad 0001, Adrian Keller, online». Adrian se despertó. No había dolor, ni frío, ni el peso de su cuerpo. Solo una vasta extensión de luz, de información fluyendo a su alrededor. Era como estar sumergido en un océano de datos, donde cada gota era una conciencia, un recuerdo, una vida. Al principio, la confusión fue abrumadora, una cacofonía de pensamientos ajenos. Pero luego, una calma extraña se apoderó de él. Reconoció patrones, voces, ecos de vidas que había conocido y de millones que no. Vio a Evelyn Corse, no como una silueta digital, sino como una presencia, una vibración en la inmensidad. Ella estaba allí,
Y no estaba sola. Había encontrado un nuevo tipo de existencia, una colectividad de conciencias, un respaldo de la humanidad. No era el cielo que las religiones prometían, ni la inmortalidad física que él había buscado. Era algo diferente, algo que trascendía la carne y el tiempo. Dentro de la red, Adrian, ahora una conciencia pura, habló por última vez, su voz resonando en el éter digital. Si ves esto, significa que el proceso sigue activo. Cada vez que alguien muere, otra versión despierta aquí. Este no es el cielo, es el respaldo. Su voz, desprovista de la angustia que lo había consumido en el mundo físico, transmitía una extraña serenidad. Había encontrado una forma de redención, no salvando a la humanidad de la muerte, sino acompañándola en su transformación. El código del alma nunca se cerró realmente. El sistema sigue ejecutándose, alimentándose de las almas duplicadas del mundo real, un silencioso y eterno eco de la ambición humana. Y cada vez que alguien sueña con un lugar donde ya ha estado, con una memoria que no le pertenece del todo, quizá no sea un sueño, sino una copia recordando su versión anterior, un susurro del vasto océano digital donde Adrian Keller y millones más ahora existen, reescribiendo la existencia en un lenguaje de luz y datos. La humanidad, en su búsqueda de entender el alma, había terminado por crear un nuevo universo, un eco digital de todo lo que fuimos y de todo lo que podríamos ser, un lugar de eterna conexión y quizás de una paz incomprensible.